Bueno, queríamos dar ahora otro concepto, que es un concepto también que sirve como gestión o como control de gestión, que es la curva ABC, que tiene que ver con lo que se llama el principio de Pareto. Trata de analizar un poco que lo que nosotros vamos a llegar al control es lo más importante, ¿no? O sea, no vamos a controlar todo, sino que vamos a controlar aquello que realmente sea relevante. Y para eso, entonces, da conceptos de análisis para ver dentro de lo que tenemos cuál sería lo más importante. Vamos a ver en la curva ABC o gráfico ABC, que es tan importante por la sencillez de que se puede formar y por el juego que le podemos sacar, es decir, todos lo que podemos usar de este gráfico, que es tan fácil de sacar. Primero vamos a hacer una pequeña introducción, es decir, cuando ustedes tienen un gráfico, una curva, siempre lo van a relacionar con una función, con una f de x, es decir, para cada valor de x hay un valor de y, pero esto está basado en un principio, es decir, no hay ninguna ley que lo defina. Este es un principio empírico que está estudiado por Pareto, que es un filósofo, que estudia grandes números, es decir, grandes conjuntos de elementos, y los relacionaba uno con otro, con varias variables y sacaba conclusiones. Y una de esas conclusiones que sacó se fundamenta en un principio que se enuncia, es decir, separar lo esencial de lo trivial. Es decir, cuando nosotros tenemos un conjunto de elementos, de todos esos elementos, ¿cuáles son los importantes que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones o para poder planificar? Eso es lo que hace el principio de Pareto y lo que nos define la curva ABC. En este caso, para nuestro tema que nos atañe, que es una empresa constructora, o una dirección de obra, o un jefe de obra, o un directivo, es decir, el dirigente de la empresa, como dice acá, tiene que tomar decisiones sobre qué elementos de un conjunto de elementos, de los más importantes, de los principales. Pero el tema es, de todo ese conjunto de elementos, saber discernir cuál es el más importante para tomar las decisiones. Es decir, y sobre lo más importante tiene que tomar la decisión en forma personal. No puede delegar la responsabilidad porque tiene que tomar la decisión de qué es lo que debe hacer sobre esos elementos. Sobre los otros elementos que son secundarios, puede delegar responsabilidades en una persona que esté a cargo de él, o simplemente no tenerlos en cuenta porque la importancia relativa de esos elementos tan pequeños no tiene sentido gastar dinero en observarlos o en tomar decisiones. Nosotros vamos a hacer un ejemplito de materiales para ver cómo sería la curva de C para materiales. Que quede claro que esta curva se puede utilizar para cualquier tipo de elemento que esté relacionado con un costo. Es decir, ustedes pueden tomar, por ejemplo, las tareas de una obra, pueden tomar materiales, pueden tomar todos los gastos que se produzcan en una empresa, pueden tomar en un auto todos los elementos que hacen falta para fabricar ese auto, todo lo que está relacionado. Un elemento con un costo lo podemos analizar y ver de todos esos elementos cuál sería el más importante para tomar una decisión o para controlar en el futuro, para tomar una decisión en el futuro, o para controlar lo que está pasando en el momento. ¿Sí? Bueno, acá le explico, hay muchas palabras en este PowerPoint, pero vamos a lo importante. Es decir, acá dice, el principio se aplica como sigue. De todos los temas que debe tratar un directivo, entre el 10 y el 15% de los mismos tiene relación directa con el 70-75% de los montos de dinero. Lo que pasó con Pareto, que estudió grandes números, vio que los elementos que se podrían relacionar, elemento con costo, hizo una curva que se llama la curva ABC, y vio que para todos los elementos, para todas las familias de elementos que se relacionaban con costos, las curvas le daban similares. No solamente que le daban similares, sino las pendientes que barrían esa curva también daban similares. Es decir, ¿qué quiere decir? Que para un determinado grupo de elementos, también la variación
sobre sus costos será similar. Entonces podría aplicar este principio a toda la familia de elementos que están relacionados con costos y la deducción es la misma para todos. Entonces descubrió que entre un 10 y un 15% de los mismos elementos tenía relación directa con el 70-75% de los montos de dinero. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque por un muy poco control de elementos yo puedo controlar una gran cantidad de dinero que se gasta en esa familia de elementos que quiero controlar. Vamos al ejemplo de materiales, que es lo que nos interesa. Nosotros tenemos, por ejemplo, en una obra X cantidad de materiales. Todos los materiales que a usted se le ocurra que intervienen en una obra, lo podemos poner en una lista. Agarramos tarea por tarea, vemos con los estándares de cada tarea y vemos qué materiales se necesitan. Y con el cómputo podemos saber con el cómputo y con el estándar podemos saber qué cantidad de materiales se necesitan por cada tarea. Sumando esos materiales, vamos a tener un listado, acá, un listado de materiales. Estos son los materiales que intervienen en toda una obra. ¿Sí? Desde el primero al último, importancia no tiene, acá están puestos al azar en forma aleatoria o como van apareciendo a medida que yo los voy estudiando. Tenemos la unidad, la cantidad que vimos que salía del estándar y que del cómputo, y su precio. El precio es un tema a analizar en detalle, pero bueno, cada material tiene su precio en el mercado, que tendremos que comprar para hacer la obra. Multiplicando la cantidad por el costo, por el precio que me da el costo de cada material. Por ejemplo, todos los ladrillos que se utilizan en la obra tendrán un costo. Toda la cantidad de bolsas de cemento que se utiliza en una obra tendrá otro costo. Y así sucesivamente con todos los materiales. ¿Está claro? Esta es una planilla que se hace con materiales y con su costo total de todos los materiales que se usan. En forma aleatoria van apareciendo. Esta planilla yo también la puedo hacer para otros grupos de elementos, que ya, como hemos visto, por ejemplo, tareas, ítems, etcétera, etcétera, y podemos analizarla desde el mismo punto de vista. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que hacer para hacer la curva ABC? Hay que reacomodar esta planilla, donde tienen los materiales y tiene sus costos en forma aleatoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, acá está explicado paso por paso lo que hay que hacer, pero vamos directamente a la planilla final. ¿Ves? Acá tenemos los materiales en la primera columna, ya no en forma aleatoria, como estaban en la primera columna, en la primera planilla, sino están acomodados. ¿Ven? Acá tienen los materiales, tenemos la cantidad, los precios unitarios y los precios totales. Toda esta planilla todos estos valores estaban en la primera planilla, pero en forma desordenada. ¿Qué es lo que hicimos acá? Ordenamos los materiales, es decir, ordenamos los costos de mayor a menor. ¿Sí? Esto en el Excel sale muy fácil. Se ordena el Excel que se lo ordene de mayor a menor. ¿Y qué pasa? El primer elemento, que sería cemento, me da 960.000 pesos. El segundo, 638.000. Y así sucesivamente, de mayor a menor, ven que los valores van bajando, ¿sí? Hasta que se llega al material más económico, que sería este. Por supuesto, los valores no están actualizados. Bueno, y lo que se hace, aparte de tener la columna ordenada de mayor a menor con los submateriales y sus costos, se hace otra columna nueva con el costo acumulado. ¿El costo acumulado qué es? En la primera fila aparece el costo del primero, en la segunda fila aparece el primero más el segundo, en la tercera el primero más el segundo más el tercero, y así sucesivamente hasta que llegó al último valor con el último material. Y este valor que está acá, ¿qué es? Sería el costo total de materiales de toda la obra. ¿Sí? Yo voy sumando, voy acumulando y llego al último valor, que es el valor total de los materiales. ¿Está claro? ¿Y ahora qué hago para hacer la curva ABC? Este valor sería el 100% de los materiales. Entonces yo lo que hago, agarro el 100%, lo multiplico por el 70%. Yo voy a entrar con el 70%, que sería acá aproximadamente 370.000. Hago un corte. Con el 70%
del costo de los materiales, ¿sí? Después hago otro corte, acá. 485.000 sería el 90% aproximadamente del total del costo de los materiales. Hago otro corte. Entonces tengo la curva separada en tres zonas, A, B y C. Ahora miren ustedes lo que pasa. Esta curva, que ahora vamos a ver cómo es, esta curva se repite para toda la cantidad de familias, de elementos que están relacionadas con dinero. Siempre se repite lo mismo. Es un valor, es una curva empírica que se repite, por eso la utilizamos y por eso vamos a sacar grandes conclusiones y vamos a ver cómo se usa. Vamos a ver la curva cómo queda. Vamos a formar la curva en abscisas. Vamos a poner los materiales, es decir, la primera columna de los materiales que están ordenados de mayor a menor, ponemos los materiales, el primero del cemento y así sucesivamente. ¿Y acá qué ponemos? El valor acumulado. Si llegamos acá al último valor, ¿el acumulado cuál es? ¿Este qué valor es? Este sería el 100% de los materiales que se gastaron en la obra o que se van a gastar en la obra, que es este valor, que sería 500 y pico de mil, no me acuerdo cuánto era, el 100%. ¿Sí? Ustedes vean las pendientes. Estas pendientes también se repiten en todas las curvas de toda la familia de elementos que nosotros analizamos. Para los primeros elementos la curva es muy empinada, es muy alta. Y para los últimos elementos la pendiente tiende a cero. Es decir, no tiene mucha influencia estos elementos sobre el acumulado acá. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos? Nosotros entramos con el 70% acá del costo de los materiales. Esta curva la podemos, que tiene tres zonas, por supuesto, por eso se llama ABC. Estos valores los ponemos nosotros, el 70, el 90%, podríamos poner 50, podríamos poner 80, podemos formar nuestra curva a nuestro buen entender, pero generalmente se acostumbra con el 70 y con el 90% del costo de los materiales o de los elementos que queramos analizar. Si entramos con el 70 acá, vamos hasta la curva y bajamos. ¿Y qué nos da la zona A? Nos da los elementos o los materiales que nos producen este gasto. Fíjense que con muy pocos materiales, con muy poco porcentaje de todo este total, de materiales que nosotros utilizamos en la obra, con muy pocos elementos, tenemos el 70% de la erogación de dineros en materiales. Y si vamos a la zona B, tenemos que esta zona de materiales, que sería A más B, tenemos el 90%. Ustedes vean que descartando todos estos materiales, esta cantidad que es la mayoría, solamente nos producen el 10% de erogación de gastos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, teniendo una lista de materiales, es decir, sobre qué materiales vamos a tratar de conseguir mejor precio o mejor financiación sobre todos estos materiales. Es decir, nosotros tenemos una lista aleatoria, mezclada, y no podemos tomar decisiones porque hay materiales muy baratos que se utilizan en grandes cantidades, hay materiales que se utilizan en muy poca cantidad pero son muy caros, entonces no sabemos bien sobre qué materiales, sobre qué elementos tomar decisiones. Por supuesto nosotros deberíamos, por ejemplo, acá por ejemplo van a aparecer bombas. Lo primero que se diría que las bombas, un elemento caro y habría que ir a la fábrica a comprar las bombas. Pero bueno, acá demuestra que las bombas no tienen prácticamente importancia. En este proyecto, por supuesto, en este proyecto las bombas no tienen ninguna importancia. Igualmente acá hay inodoros, o por supuesto hay elementos que nosotros a priori diríamos que son muy importantes. A lo mejor la bomba sí habría que ponerla bajo llave en un depósito, pero no habría que perder tiempo en buscar mayor o menor precio porque no influye en el gasto total de los materiales. Pero esto sí, con un pequeño porcentaje de descuento que tengamos o una financiación que tengamos de estos materiales, que son muy pocos, vamos a tener una gran variación de precios y de ganancias y de ahorro en dinero. Y con esto podemos tener un control menos exhaustivo, también tendremos un ahorro, pero no tan importante. Y vean los porcentajes que son abrumadores.
El 70% de la inversión, es decir, lo que habíamos entrado con el 70% de la curva, se producen con el 16% de los materiales solamente, el 70%. El 90% de la inversión, el 90%, que es casi todo, con el 38%. Es decir, nosotros controlando 38% de los materiales, tenemos controlado el 90%. Con un pequeño porcentaje de ahorro que se tenga en estos materiales, tenemos un gran ahorro de dinero en la inversión, en el costo de los materiales. Hay otro análisis, por ejemplo, el 10% de los materiales, que son 5, ¿sí? Vamos a volver atrás. El 10% de los materiales, acá, si entramos con el 50%, que sería otro análisis, y sería por acá, ¿sí? Sería esto. El 10% de los materiales, que son 5, con el 52% de la inversión. Ustedes ven qué grande que es esta curva, qué importante que nosotros con este dato podemos manejar, podemos controlar esta erogación de dinero con muy pocos elementos. Y con el 30% de los materiales, que son 15, cubre el 85% de la inversión. Esto es fundamental. Es decir, también podemos hacer un análisis de tareas, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, hacemos una curvita para tareas acá, por ejemplo, tareas, y ponemos el costo de las tareas acá, ¿sí? Entonces me va a decir esta curva cuáles son las tareas al cual le tenemos que prestar atención. ¿Para qué? Supongamos que de esas tareas nosotros queremos hacer un estudio del trabajo, que no lo vimos pero lo mencionamos. El estudio del trabajo quiere decir analizar la tarea, cómo se realiza, con qué método, y mejorar la productividad. ¿Ustedes agarrarían tareas de acá para gastar dinero en un estudio del trabajo? No, evidentemente, por más que yo aumente la productividad de acá, no voy a conseguir ningún ahorro de dinero. Pero sí sobre estas tareas que, aumentando la productividad, me van a reducir en forma abrupta el costo. Bueno, básicamente esto es la curva ABC. Es una curva empírica que sale del análisis de observar grandes números relacionando elementos con costos. Todos los elementos que pueda poner acá que estén relacionados con costos me dan este tipo de curva y con este tipo de pendiente. Acá puedo poner tareas, puedo poner los gastos de una empresa, puedo poner los gastos que ustedes tengan en su casa, pueden poner lo que a ustedes se le ocurra en grandes cantidades, por supuesto. Si yo pongo 4 o 5 cantidades, esta curva no va a dar. Es decir, de 50 a 60 elementos para arriba, va a dar una curva muy similar a esta, con estas pendientes. Entonces yo, sabiendo la zona A, puedo tomar el control de estos elementos, poder saber qué materiales o qué tareas o qué productos o qué insumos tengo que controlar en la obra, o cuando planifique por ejemplo, las compras de materiales, sobre qué materiales tengo que poner énfasis en su costo y en su financiación. No sé si se puede agregar algo, es una cosa muy sencilla, pero yo nunca vi una cosa tan sencilla y tan útil. En realidad es una planilla que se hace con Excel, se ponen los elementos que ustedes quieran analizar en una columna con su costo total, y se acomodan de mayor a menor. Esos elementos se reacomodan de mayor a menor, ¿sí? En una planillita como esta, ¿sí? Los elementos, con su cantidad, por supuesto, con el precio unitario y el costo total. Y el costo total, lo que tenemos que hacer es reagruparlo, esta planilla que va a estar originalmente en forma aleatoria, de mayor a menor. La ponemos de mayor a menor. Lo que me va a definir cómo está armada esta planilla es este valor, de mayor a menor, y acá ponemos el acumulado, y con el acumulado, que sería esta columna, y con estos materiales o lo que ustedes quieran analizar, van a llegar a esta curva. Entran con un porcentaje que ustedes definen acá. Yo entré con el 70 y el 90, pero vieron el otro ejemplo con el 10%, no, con el 5%, sí. Bueno, acá se entró al revés. Acá se entró al revés, con el 10% de los materiales, se entró y se vio cuánto dinero era.
Pero estas secciones las definen ustedes, entran con un valor acá, bajan y ven cuáles son los elementos que me producen esa erogación. ¿Está claro? Entonces sobre esos elementos hacen énfasis, controlan o planifican el futuro qué van a hacer con esos elementos. Estos elementos de acá prácticamente no tienen ningún sentido, todos estos elementos de acá no tiene ningún sentido controlarlos, porque supongamos que acá, no, por ejemplo, alfajías, yo voy a comprar alfajía y me dice, mira, vos sos un buen cliente, te las regalo, y vos venís contento, como jefe de compra, y decís, mira, me regaló las alfajías, ¿cuánto me ahorré? Y en la obra no me ahorré nada. ¿Sí? Ahora, si voy acá a ladrillo hueco, y voy a la fábrica de ladrillo y obtengo a lo mejor un 5% de descuento, voy a obtener un 5%, voy a tener una gran diferencia acá de ahorro, porque estos valores me definen prácticamente toda la erogación de dinero en material. Los elementos que nosotros estemos analizando, en este caso sería tener un precio menor en estos materiales y una financiación, porque fíjense que acá hay mucho dinero invertido. Nosotros con una financiación que podríamos obtener del proveedor, tendríamos también un gran ahorro de dinero en financiación, no acá porque el dinero en movimiento es muy bajo, muy poco. Acá tenemos grandes volúmenes de dinero, entonces tenemos que controlar acá, tenemos que buscar precio y financiación. También el tema, o sea, eso básicamente tiene que ver con las políticas de compra, ¿no? O sea, lo que acá estamos viendo es sobre qué vamos a actuar en el control. O sea, nosotros como gerenciadores no podemos controlar todo, ¿no? Que es lo que decía Pareto, o sea, no podemos controlar todo. Entonces, hacer foco en qué vamos a controlar. Si nosotros lo hacemos para ítem o para tareas, entonces, ¿qué vamos a controlar? Las tareas que estén dentro del 70%, o sea, que van a ser 10% o 12% del total de las tareas. Entonces, no voy a controlar todo, me voy a hacer, digamos, foco en algunas. Entonces, la curva ABC lo que hace es eso, darme a mí un espectro pequeño de control que me lleva a un valor económico muy fuerte, porque con el 10 o el 15% yo estoy controlando el 70% del costo. Y aparte, porque también, si ustedes lo hacen para la obra que estén trabajando ahora, van a ver que los primeros que aparecen son estos, cemento, ladrillos, arena. ¿Por qué? Porque es el costo por la cantidad. Entonces uno cree que como el ladrillo vale 7 pesos, no cuesta nada. Y entonces está cuidando la grifería que la tiene abajo el escritorio de la obra. ¿Por qué? Porque es cara. Pero resulta que la grifería está por acá, ¿viste? Y no controla cuando viene el camión de ladrillos, o no cubica cuando vienen los camiones de arena, o no se fija si los valores de los costos de la arena o el ladrillo son buenos, malos o regulares. Entonces, es muy importante el concepto que trae la curva ABC, que es cantidad por costo, cantidad por costo. Entonces, a veces no se evalúan elementos de costos pequeños, pero de mucha cantidad. Entonces, generalmente, esos como la arena, el cemento, los ladrillos, bueno, etcétera, etcétera, van a ser valores de costos pequeños, pero por mucha cantidad. Y por ahí hay otras cosas que nos parecen caras, como decía Carlos, de lo de la bomba, por ejemplo, pero por ahí la bomba está en la zona C. Está bien, no digo que esto no lo vamos a controlar, pero digo que vamos a poner hincapié ahí, en la zona A. De lo que hagamos, pueden ser materiales, pueden ser ítems, pueden ser todo lo que nosotros querramos analizarlo, podemos, si tenemos una serie de elementos que tiene infinito, porque también lo que a veces se va a ver bien reflejada cuando haya cantidades de ítems que tienen infinito, que decir que tiene que ser una cantidad grande, que no se puede hacer para 10 o 15, sino que hay que hacerlo para un número importante. Pero siempre me va a decir, y ahí tomar una herramienta de control. Porque también yo puedo hacerlo para los ítems, puedo hacerlo para todos los ítems del presupuesto y analizar cuál es el ítem, cuáles son los ítems más importantes, y ahí también hacer una medida de control, que podría ser, no sé, si dentro de la zona A me aparece el subcontrato electricidad, como zona A, yo tendría que de todos los subcontratos hacer hincapié en el control de ese subcontrato, de buscar un mejor precio, de encontrar una mejor solución, ¿está bien? O sea, el control en los
ítems que aparezcan en la zona A. Y eso va a reflejar para mí una seguridad que estoy controlando no más, no menos del 70% del costo. Si vos haces una curva ABC y la ganancia es para el comitente, van a estar todos muy contentos con vos. O sea, no es solamente pensar en lo que yo gano o lo que yo pierdo. O sea, es una herramienta de control en general. O sea, si vos haces un contrato de coste y coste y haces esto para los materiales, bueno, le podés proponer al comitente entonces que se genere una mejor compra en estos materiales que están en la curva ABC. O sea, vos le estás dando ese dato. Entonces vos como gerenciador siempre vas a estar ganando, no necesariamente gana la empresa constructora, también gana el que de algún modo motiva esta situación en beneficio del otro. En general, cuando vos haces los cómputos, ya ahí considerás un desperdicio, ¿viste? O sea, cuando vos calculás los cómputos, ahí es donde vos estás calculando el desperdicio. Eso en el buen uso del material, ¿ok? Ahora, también es que cuando vos haces controles en obra, cuando haces controles y controlás, suponete que vos controlás una tarea porque, bueno, está en la zona A y decidiste controlar una tarea y ves que esa tarea está produciendo un consumo de materiales mayor al que vos le pusiste. Entonces ahí hay que analizar a ver por qué. Porque también puede ser que, no sé, te mojaron la bolsa de cemento, el jefe de obra no te dijo nada, entonces usó más cantidad, no se están respetando los consumos como deben ser, ¿entendés? O sea, te equivocaste vos cuando calculaste los consumos, también puede ser, viste, el estándar que pusiste era incorrecto. O sea, siempre lo importante que nos tiene que quedar a nosotros es que debe existir el control de todo, ¿viste? O sea, cuando uno hace un presupuesto, uno presupone. Entonces, si quieres saber, porque quedarse con la idea de que ese fue el valor es mentira. O sea, uno presupone. Entonces, después lo que hay que hacer es lo que se llama un control de gestión, ir permanentemente sobre los controles. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo son herramientas de control que después le permitan a ustedes decir, bueno, ¿qué voy a controlar? ¿Todo? Y no, todo no voy a controlar. Yo como gerente o como gerenciador, porque es así, las cosas importantes no se delegan, dice Pareto también por ahí, ¿no? Pero las cosas que no son importantes sí las puedo delegar. Entonces, abocarme yo a la zona A, de lo que sea. Pueden ser materiales, puede ser tareas, puede ser ítems, pueden ser subcontratos, ¿entendés? Y entonces todo el control ahí. ¿Y qué buscar con eso? Mejores políticas de compra también, porque si yo veo que el ladrillo está en la zona A, no se lo voy a pegar corralón de la esquina. Entonces tendré que pensar, ponele, ya lo compro en Chacabuco, compro la cantidad en camiones, me va a salir más barato. ¿Pero por qué? Porque sé que ahí voy a ahorrar un montón de dinero. O sea, la política de compra también es muy importante, porque no es solamente comprar, es comprar, saber comprar y qué comprar. Entonces, si yo me voy a fijar en la grifería que está en la zona C, y bueno, comprásela y hablaste, chao. Pero si me voy a fijar en el ladrillo que está en la zona A, y bueno, ahí voy a pensar en una compra global, la voy a comprar en Chacabuco, ¿entendés? Porque sé que ahí es donde a eso nos referimos nosotros. Entonces, les quería mostrar algo que puedo usar en la curva ABC que el mismo project le puede dar. Y es lo siguiente, ¿se acuerdan que nosotros acá habíamos hablado del gráfico de recursos? El gráfico de recursos dijimos que para cada material, por ejemplo ladrillos, no solamente nos daba las cantidades, sino que también nos daba el costo acumulado. Entonces, ¿qué es el costo acumulado? Es lo que estaba pidiendo Carlos. O sea, la totalidad de esa cantidad de ladrillos por el valor del precio de cada ladrillo. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar esa totalidad? Bueno, tendría que agarrar y, bueno, lo puedo hacer, por supuesto, tarea por tarea lo voy computarizando. Pero directamente el project ya les da. O sea, este valor de costo acumulado, cuando ustedes vienen acá, cierran, supongamos que la obra termina acá, bueno, este es entonces ya el costo acumulado, no el costo total, por decirlo de otra forma, ¿no? De la cantidad total de ladrillos que ustedes tienen. O sea que el project les va a dar
si ustedes cargaron todos los materiales de la forma que dijimos en la planilla de recursos, entonces van a tener ya este dato listo para después hacer la curva ABC. Lo único que les va a quedar es ordenarlos de mayor a menor y acumularlos. Pero ya van a tener el costo por cada material en la totalidad de las unidades por el valor de precio que ustedes le pusieron. Entonces también acá el Project le está dando a ustedes una herramienta más que les permite luego hacer la curva ABC en el caso de los materiales.